Bueno, pues el comité de académicos y especialistas que acompañarían la elección del candidato o candidata de la oposición para la presidencia del 2024, pues nada, se bajó ayer del proceso organizado por los partidos de la Alianza Va por México, que son el PRI, el PAN y el PRD. Y en un comunicado, los 11 miembros de la sociedad civil anunciaron que el Consejo Electoral Ciudadano se iba a disolver. Más tarde, el Frente Cívico Nacional aseguró que se va a crear un nuevo órgano que se va a llamar Comité Organizador con 13 integrantes. ¿Quiénes van a integrar este comité? 7 especialistas en materia electoral de la sociedad civil y otra vez los partidos. 2 representantes de cada uno de los partidos. Adicionalmente, se va a crear un comité de vigilancia 100% ciudadano, dicen, cuya integración aún no ha sido definida. Esta mañana, la senadora Lili Telles anunció que por congruencia y sentido ético, así lo dijo, no iba a participar en la elección por la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor, y también habló de la disolución del Consejo Electoral Ciudadano. Esto dijo. En este lapso, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. Bueno, para hablar hoy aquí de este tema, me acompaña Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, catedrático de la UNAM y la UP. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Adela, qué gusto saludarte. Un saludo para todo tu auditorio. Igualmente. No sé si Sergio Aguayo ya está por Zoom. Sergio, ¿cómo estás? Adela, con el gusto de verte. Igualmente. Hace un siempre. rato que no nos vemos, ¿eh? Eso está muy mal. Eso está muy mal. Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, iba a formar parte de este mini INE junto contigo, Marco. La verdad es que grandes personalidades, demócratas. Y Sergio, tú fuiste el primero en decir, yo no le entro ya. Pues sí, te explico los motivos. Más allá de los que ya se han dicho, yo acepté formar parte de un organismo ciudadano que no iba a tener nada que ver con partidos, aun cuando los resultados iban a repercutir en partidos. La razón por la que me retiré inmediatamente se origina en mi posición en el Colegio de México. Yo investigo la violencia y en esa calidad dialogo con gobiernos de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, con órdenes religiosas, en fin, lo cual me exige tener una cierta distancia de la disputa por el poder, ya que dialogo con quienes detentan el poder, que son de varios partidos. Claro. Sí acepté formar parte de un comité ciudadano porque eso para mí era una forma de aportar mis conocimientos sobre las consultas. En el momento en que nos avisan el sábado que pues ya no va a ser como nos habían dicho, sino que tú ya explicaste el método y también Lili Telles hizo algunos considerados que en mi opinión son válidos sobre los riesgos de ese método, decidí retirarme sin agravios, ni reproches, ni portazos, porque era muy simple. A mí no me interesa afiliarme o ligarme a unos partidos. Me interesa, sí, promover un acuerdo nacional sobre seguridad porque no está funcionando lo que tenemos y para ello necesito
la libertad del académico que puede dialogar con todos los actores. Esa es la raíz de fondo. Cada uno de nosotros tiene una posición diferente. Yo no puedo hablar por los demás, pero por mí esas son las razones. En pocas palabras, acordaron algo, ¿no? Les plantearon algo. Aquí está Marco Antonio Baños con nosotros también, Sergio, aquí en el foro. Se las plantearon de una manera y luego la cambiaron. Sí, lo que ha dicho Sergio es preciso. Nos informaron que se trataría de un Consejo Electoral Ciudadano que no tendría la intervención de los partidos políticos, no habría en el seno de este consejo una representación partidaria. Y bajo esa premisa nos juntamos 11 personas que fuimos invitadas por diversas personas del Frente Cívico Nacional, y entre ellos, pues por supuesto, el doctor Sergio Aguayo, quien es una personalidad en muchos temas y tiene un enorme prestigio de carácter social ganado a pulso. Y también está Mariclera Acosta, estaba María del Carmen Alanís, estaba María Elena Morera, en fin, 11 personas, de las cuales algunos tenemos trayectoria en los temas electorales, otros en la defensa de los derechos humanos, etcétera. Pero el tema es, nos dijeron concretamente que sería un órgano que no tendría intervención de los partidos. Así les corrieron la invitación. Exactamente. Debo decir que en mi caso, no sé cómo haya sido en el caso de los demás compañeros y compañeras, sí me comentaron que estaban en un proceso de negociación con los partidos y que ellos defenderían a priori la idea de que si en esa negociación ellos llegaban a un acuerdo para que la candidatura presidencial pudiera provenir de un procedimiento donde hubiese la participación de las organizaciones de la ciudadanía, pues ellos defenderían la idea de que estuviera este órgano electoral intacto, que fuese un órgano que no tuviese la participación de los partidos, con independencia de que el Frente Cívico y las demás organizaciones ciudadanas pudieran llegar a ciertos acuerdos con los partidos políticos de la oposición. Pero al final de cuentas esa negociación no prosperó así, sino que se integró ahora le han llamado una especie como de comisión de organización, más un órgano de personas que van a observar el desahogo del procedimiento. Bien a bien te quiero decir que no veo integrada todavía ni la comisión de organización ni la comisión de observación. En lo personal a mí no me han hecho todavía ninguna invitación formal para estar ya en el nuevo órgano, entonces tampoco te podría decir si decido participar o no participar en ese. Pero en ese como punto. está planteado, ¿participarías, Marco? Tendríamos que ver ciertas condiciones, porque una cosa que a mí me preocuparía mucho es que en el nuevo esquema, dado que los partidos políticos van a tener también una representación y además con derecho de voto en el órgano, aunque sería mayoritaria la participación de los ciudadanos, a mí lo que me generaría mucha preocupación sería cómo estableces reglas que garanticen equidad en la contienda interna. Yo los tuve aquí ayer y les decía, ¿no? Pues cómo van a lograr el piso parejo, ¿no? Hay quienes tienen más lana, por ejemplo. Sí. Y pues aquello se va a prestar al acarreo, ¿no? Y mayores simpatías dentro de los partidos. También. Recursos. Cercanías, sí, ¿no? claro. Entonces, aquí el punto es cómo las estructuras partidarias se van a movilizar en favor de algunas de las aspiraciones que se van a registrar. Y evidentemente el órgano, pues a mí no me gustaría ser solamente un órgano validador de un ejercicio que no tiene una equidad para el desahogo de la Bueno, es que gente como ustedes no pueden validar eso, Sergio, ¿no? Pues no. Realmente, mira, desafortunadamente, la vida política electoral mexicana se ha pervertido por el exceso de dinero. Hay muchísimo dinero de por medio. El próximo año los partidos recibirán 10,000 millones de pesos, los 6 partidos. Eso significa que se ha creado una industria económica, empresarial, para traficar con personas, con votos, con asistentes a mítines. Es decir, se ha corporativizado la política excesivamente. Ya desde una perspectiva ética, coincido totalmente con Marco Antonio, no puede uno validar un ejercicio en el cual hay bastante de ilegalidad. Por cierto,
un dato curioso. El día que más dinero circula de un año es cuando hay elecciones. Sí, claro. Es decir, porque ahí sacan el dinero de efectivo para pues comprar votos de última hora. Si no hay controles sobre ese procedimiento, pues es muy difícil garantizar que va a haber piso parejo, equidad. Y en la primaria del PAN, PRI, PRD, lo que estamos viendo, pues es que no hay controles. Tampoco en Morena, ¿eh? No, Creo que ahí tampoco en Morena. en un ¿no? desorden monumental, el INE no se quiere meter, el tribunal pues ya veremos si actúa, ojalá, yo lo espero, pero es un ejercicio muy riesgoso si tú te lo tomas en serio, porque además el Comité de Observadores Ciudadanos pueden sacar tarjeta amarilla, pero no dicen que van a poder sacar tarjeta roja. Claro. ¿Y qué Vamos va a a pasar? entonces, ¿qué ¿no? Sí. vas a decirles? Se están portando mal, claro. sean buenos, en fin, la condición humana es la que es y se están disputando el poder y en consecuencia todo se vale o todo se va a valer. Y para eso yo prefiero, insisto, regresarme al colegio y desde ahí dialogar con quienes ganen las elecciones sin tener necesariamente que validar un proceso que de entrada está viciado, insisto, porque hay demasiado dinero en las elecciones. Lo mismo que está pasando en Morena, Sergio, tú lo apuntas muy bien, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues un cochinero otra vez. Pues al parecer existen las posibilidades. Desafortunadamente, y tal vez Marco puede abundar más en ello, porque él tuvo un papel muy destacado en el Instituto Federal Electoral, era cuando, si mal no recuerdo, cuando él estaba. En consecuencia, él puede decir de lo difícil que es controlar el dispendio o el ejercicio del dinero en la vida política electoral y cómo la vigilancia por eso cuesta tan caro el INE, que en parte tiene que vigilar los ríos de dinero que reciben los partidos. Pero él nos puede abundar tal vez más en las entrañas. ¿Qué pasa en un proceso electoral? Pues Marco, sí, tú estuviste en el IFE y en el INE. en las dos instituciones, pero tiene razón Sergio, el tema de cómo fijar piso parejo para una contienda siempre se vuelve muy difícil porque los actores políticos, todos sin excepción, siempre buscan la manera de darle la vuelta a las normas. Siempre hay una interpretación distinta y ahora Morena específicamente se ha caracterizado por no querer respetar el Estado de Derecho y menos las normas electorales. Ya vimos una serie de cuestiones que ahora no repetiremos. Pero, ¿cómo controlas el dinero? El INE controla al 100% el dinero que transita por vía bancarizada. Todo recurso, si tú pones $1, $10, 100 es la pesos, manera de seguir la ruta del dinero. Pero lo lo que está bancarizado. El dinero en efectivo, perdón, pero pues la experiencia demuestra contundentemente que no hay forma de controlarlo. Hay algunos estudios, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar hicieron un primer ejercicio para saber cuánto dinero en efectivo fluye a las campañas, cómo se usa ese dinero en la compra y coacción del voto, como mencionaba Sergio ya de alguna manera. Y ese estudio, en la opinión de estos dos autores, lleva a la conclusión de que hay más de 300 millones de pesos por candidatura, por ejemplo, para las gubernaturas, que podrían estar vinculados a la compra y coacción del voto. Pero no tienes una forma específica de saber de dónde viene ese dinero. Y lo peor, no sabes si ese dinero proviene de fuentes, aunque sean lícitas, que lo pusieron en efectivo, sí, o fuentes que pudieran ser ilegales. Ahora, un ejercicio de estas características va a sufrir el mismo problema, porque volvemos, yo creo que una reacción natural de algunos aspirantes, el caso de Lili Telles, pues ella dice, ni estoy metida al 100% en los partidos, supongo que esa fue su reflexión real, ni estoy... Y soy la favorita de la cúpula. Entonces, pues ella dijo, no veo que vaya a haber condiciones porque las infraestructuras de los partidos pueden tener ya
algunas preferencias. ¿Cómo le va a hacer la comisión organizadora para evitar que esas preferencias se traduzcan en esquemas inadecuados de apoyo frente a las reglas que se vayan a establecer? Ahora, un detalle adicional que está en esto. Es un órgano que va a estar moviéndose en medio de instituciones establecidas que tienen atribuciones claramente definidas en la Constitución y en la ley. Claro. Ya sé que a mí no me gustaba eso de INE, porque pues al final hay un INE establecido que tiene una definición constitucional, una organización legal, etcétera, y hay un tribunal electoral. Pero esta organización, este órgano, tendrá que estar vigilando que las normas que ponga el propio órgano para fijar las reglas del juego, pues no se vayan a contraponer con las facultades que tiene el INE de a de veras, ¿verdad? Con las que tiene el tribunal, y que ellos eventualmente sí podrán decir dónde hay o no apego a las normas electorales. Y es que, a ver, era una buena oportunidad, teniéndolos a ustedes y a los otros participantes en este comité, Sergio, pues de darle legitimidad, certeza, ¿no? Confianza a la ciudadanía, pues de cómo iban a elegir a quien iba a representarlos en el 2024, ¿no, Sergio? Sí, mira, para mí me voy con un sabor muy grato, porque las sesiones que tuvimos, la mayoría presencial, la mayoría virtuales, porque todos andamos en un... Sí, fueron muy enriquecedoras por el conocimiento. Fue un privilegio escuchar hablar a Marco Antonio Baños, a Arturo Sánchez, gente que conoce las entrañas de la vida electoral. Yo estuve observando elecciones 10 años y organicé un montón de consultas a través de Alianza Cívica, entonces conozco la otra parte, la parte ciudadana. Y teníamos ideas muy claras, precisas, de cómo podría hacerse de manera muy barata y muy eficaz, utilizando la tecnología, una elección primaria que, pues, con algunos candados, en fin, íbamos avanzando muy bien, y pues desafortunadamente o afortunadamente, yo no sé, en estas historias uno no sabe si fue para bien o para mal, sí. Pero el caso es que ellos decidieron que mejor no, que iban a elegir un método más convencional con sus propias reglas. Ojalá y le salga bien, igual que le deseo que le salga bien en los procesos a Morena, pero con una prensa emancipada, con una cantidad de miradas críticas sobre los procedimientos, era suicida seguir adelante sin contar con la autonomía plena de decir esto se va a hacer así porque es lo que decidió este órgano. Como no nos dieron esa opción, entonces lo más sensato fue decir, pues, gracias, y cada quien que siga su camino. Pero supongo que de entrada a los dos, cuando les plantearon, yo no sé quién te lo planteó a ti, quién de primera instancia te invita, Sergio, pues les entusiasmó lo que iba a pasar, ¿no? Mira, en mi caso lo hizo Emilio Álvarez y Casa, un senador que... Sí, del Grupo Plural. Creció en Alianza Cívica, nos conocemos de 30, 40 años, yo trabajé con su papá, con el fundador del Movimiento de Derechos Humanos en México, Pepe Álvarez y Casa, y su mamá, los dos. Es decir, y fue muy claro, y créeme que no me entusiasmó. Ok. Lo viví como una invitación difícil de rechazar, porque habría la posibilidad de que la ciudadanía demostrara que sí tiene la capacidad de incidir. Exacto. Y por tanto tiene el derecho a ser un sujeto del cambio, porque uno de los problemas es que los partidos tienden a excluir a la ciudadanía, argumentando que ellos son los únicos que tienen las llaves del portón que da acceso a la vida pública. Sí, claro. Y a mí siempre me ha interesado que se abra a la participación ciudadana por una razón muy sencilla: los problemas que tenemos son tan gigantescos que requieren el concurso de gobierno y sociedad. Entonces, consulté con las autoridades del Colegio de México, porque yo soy profesor del Colegio de México. La presidenta me dijo, mira,
Si tú te mantienes como ciudadano, es decir, no lo haces como un ejercicio partidista, yo no te puedo decir que no. Es legítima tu participación, lo mismo me dijo el secretario general. Y consulté con otras voces y me dijeron, mira, es una oportunidad de intentar. Y si no funciona, bueno, siempre puedes decir que no y dar tus razones. Y debo decir que desde un primer momento ejercí mi libertad de expresión en el foro y con el Frente Cívico Nacional y en el seno del grupo, y todos fuimos muy respetuosos. Me parece que por eso me deja un buen sabor de boca, pero era una responsabilidad muy grande, muy, muy grande, que iba a requerir una cantidad enorme de horas, todo honorífico, no nos iban a pagar un centavo. Sí, claro. Sí pedimos que hubiera un secretariado técnico pagado por el Frente Cívico Nacional, pero nosotros no íbamos a cobrar. Y iba avanzando bien. Hasta ahí la dejo. Creo que hemos hecho un buen papel. Técnicamente, si nos hubieran dado los instrumentos, no se pudo, mira. Así es. Pues qué lástima, ¿no, Marco? En el caso tuyo. Pues mira, yo coincido con Sergio. A mí me sedujo la idea de que esta situación donde las cúpulas partidarias se han apropiado de los partidos políticos, se han cerrado el acceso a la ciudadanía, porque pues tienen una obligación constitucional de facilitar el acceso a los cargos públicos, pero son organizaciones que necesitan una democratización interna urgente. Eso hay que decirlo con claridad. Y yo creo que los movimientos sociales que se manifestaron en defensa del INE en noviembre y en febrero de este año, pues son movimientos que no necesariamente coinciden con las candidaturas de la oposición. Y hay que ver el caso concreto del Estado de México. No solamente no votaron, sino que votaron menos que hace 6 años con Alfredo del Mazo. Entonces yo también vi la posibilidad de que se pudiera ir generando ya un esquema de apertura, pero vamos a ver ahora cómo se da este punto. Hay un conjunto amplio de organizaciones de la ciudadanía que están apoyando ya el ejercicio con los partidos políticos. Pues hay que ver las reglas, hay que ver cómo se da esta cuestión, pero pues al final de cuentas sí hay que blindar también el ejercicio, porque como quiera, pues se trata de eventos que al final te van a generar una candidatura presidencial, y habrá que ver si eso no, igual que en el caso de Morena, está generando una vulneración a las normas electorales. Efectivamente. Ahora, Sergio, ¿qué riesgos ves con esto que se creó, que finalmente quedó? ¿Qué riesgos ves? Bueno, mira, los mismos en los que está incurriendo Morena, que las cúpulas partidistas o los dirigentes, los líderes morales, sean los que impongan las reglas y su voluntad, violentando el piso parejo, el respeto a una serie de procedimientos. Está dada insisto, la mercantilización de la vida electoral y política, es posible que los aparatos partidistas electorales, los grupos de poder fáctico, legales y ilegales, metan la mano para empujar a sus candidatos y sus intereses, porque la política se ha hecho desafortunadamente un negocio en el cual el compromiso ético, me refiero al respeto a reglas mínimas, casi nunca se respeta a la hora de disputar el poder. Ese es el riesgo que veo, de que pues a la hora de la hora en el PRI, PAN, PRD, pues le metan unos millones de más para inscribir a 1 millón de personas y garantizar que tal o cual candidato va a tener más, porque solo van a poder, es muy restrictivo en mi opinión, sí, que solo vayan a poder participar en la consulta, sí, quienes se inscriban. Es decir, aquí habrá no sé cuántos irán de manera voluntaria, pero existe el riesgo de que el corporativismo lleve a inscribirse a miles de compañeras y compañeros de alguna organización
Sí, clientelar. pues clientelar, sindicatos, ¿no? Claro. Yo le decía ayer aquí a Alejandro Moreno, que estuvo por aquí, el único que puede tener 1 millón de firmas eres tú, ¿no? O sea, y qué lástima, la verdad, porque era una gran oportunidad, ¿no? Sí, eso es un tema que sí atraviesa por estas problemáticas de ver quién le va a meter recursos, cómo van a movilizar gente en favor de alguna candidatura, si realmente no lo van a hacer. El tema del dinero pues es un asunto muy delicado y evidentemente la forma en que se le tiene que informar al Instituto Nacional Electoral. El INE no puede dejar pasar un ejercicio de revisión de gastos de ninguna de estos ejercicios, ni de Morena ni de la oposición, hay que decirlo con toda claridad. Tienen diferencias muy importantes entre uno y otro procedimiento. A mí no me parece que sean iguales, como dice López Obrador y como dicen las corcholatas, pero de cualquier manera no quiere decir que esté bien. Que exactamente. Y que no esté violando la ley electoral. Y que no deba ser supervisado por las autoridades electorales. Oye, Sergio, ¿y cómo ves el proceso de Morena? Igual de viciado, pero ¿cómo ves lo que está pasando con las corcholatas? Bueno, eso tendríamos que tener varios sillones, varios divanes de psiquiatras y psicoanalistas, una batería. Mira, estoy viendo cómo está aflorando las estrategias de cada uno de los candidatos y cómo están decididos a llegar hasta donde puedan llegar. Cada quien aporta lo que tiene, por supuesto. Entonces, pues empiezan a aparecer nubarrones, amenazas de tormenta, porque pues ya Marcelo Ebrard dice, no, están gastando mucho. Mucho, claro. Porque los mítines cuestan y todos lo sabemos. Y las bardas, y los espectaculares, todo cuesta. Depende de cómo está el mercado, es lo que le tienes que invertir. En las campañas políticas actuales, y yo fui candidato de un partido perdedor, México Posible, sí. Cuando llegaba a una colonia, porque hice campaña de piso, no te dicen cuál es su propuesta, compañero candidato, te dicen, ¿qué me vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Sí. Para que vayamos a oírte. Y se acercan las nubes de periodistas, entrecomillados, que te dicen, oiga, pues, candidato, pues ya le tomé una foto y le doy primera, sí, esto, aquello, y le cuesta tanto. Y el vendedor de cachuchas y el de playeras, es un tianguis. No me espanta, yo dije, no, pues yo no voy a dar dinero, además al final perdimos, pero independientemente de eso, eso es lo que estoy viendo que aflora. Una cultura política unas estructuras partidistas que han rehusado aprovechar esta etapa para modernizarse. Y pongo un ejemplo clarísimo. A ver. Presidente prometió que iba a reducir en 50% las prerrogativas de los partidos federales. Indispensable. Es un exceso. Son los únicos que tienen en la Constitución una cláusula por la cual se aumentan cada año el presupuesto. Así de sencillo. Es decir, y no sucedió la reducción del presupuesto porque la política cuesta mucho. Yo también entiendo a Morena, pues dirán lo que quieran, y Mario Delgado podrá decir que es barato irse por México. Es una locura. México es un país 2/3 partes el tamaño de la India. Sí, claro. Y es carísimo hacer campaña. Aunque te vayas en autobús, cuestan igual que el avión a veces. Sí, y los hoteles y tu equipo. Toda la estructura, ¿no? Claro. Tenemos que abaratar, pero esa es una reforma electoral, estructural, que incluye, por supuesto, a las autoridades electorales, pero es por donde deberían empezar es con los partidos y con los mecanismos de fiscalización. Yo ahí le subiría el presupuesto al INE y a los OPLES, a los organismos electorales locales, para que puedan fiscalizar mejor la parte ilegal de la cual hablaba Marco Antonio Baños.
Es cierto, se gastan millones de manera Sí, sí. por debajo de la mesa. Y es un dispendio brutal, ¿no? Es tremendo. Y además el punto es que nos quieren hacer ver como que si fuera algo normal, que 5 millones son suficientes para 70 días Es mentira. de campaña. Y Sergio lo dijo con toda claridad. Yo te lo diría de otra manera. A mí me parece que las quejas de Marcelo y las de Monreal, de alguna manera, pues indican con claridad que los 5 millones se los gastaron los primeros 2 eventos. Bueno, Marcelo Ebrard saliendo a decir que se ha gastado 300,000 pesos. Sí, no, tampoco es Eso- creíble eso, ¿no? Eso no es creíble. Y este tema de modificar las normas con el tema de la fiscalización, pero también con el tema de estos fenómenos adelantados. En el caso de Morena lleva 2 años, no lleva Sí, claro. 15 días. Pero pues ahora la oposición está haciendo exactamente lo mismo, sí con la participación de la ciudadanía, pero de cualquier manera, me parece a mí que son procesos que están adelantados. Eso sí implica un cambio de reglas, un ajuste a la nueva realidad que tenemos, pero para eso se requiere una reforma electoral constitucional, por cierto. Que seguramente vendrá después. Que de vendrá esta, ¿no? después, pero no sobre la base de una imposición como se quiso hacer ahora con el régimen del presidente López Obrador. Ya. Pues qué lástima, la verdad, ¿no? Pues sí. Era una gran oportunidad, Sergio. La verdad. Sí, pero ya viví en 1999 el tortuoso, tormentoso, barroco ejercicio de intentar poner de acuerdo a Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox para que hubiera un solo candidato. Salió mal. En aquella ocasión, por lo mismo, los intereses de los partidos, los intereses de las cúpulas, porque en el fondo lo que les interesa pues es poder tener el control para imponer no solo sus ideas y su modelo, sino también el control sobre presupuestos multimillonarios. Sí, claro. Sí. Sí, se traduce en eso. Ahora, no sé si tú coincidas, Sergio, pero corre el mismo riesgo el proceso y el método de Morena que el de la oposición, ¿no? Porque va a dividir. O sea, yo ya estoy viendo, a pesar de que hayan firmado un acuerdo de unidad, a Marcelo impugnando el proceso, ¿no? Pues sí, impugnándolo, pero ¿ante quién? Exacto, ¿ante quién? No, es que no hay reglas. ¿Ante quién? Sí, No hay autoridad electoral, no hay... es decir, cuando salieron con la idea de que, bueno, un pacto de unidad van a firmar. Bueno, va a ser lo mismo ahora en el caso de los partidos de la frente opositor, que pues va a depender de que la buena voluntad de los partidos y de la energía que muestren los ciudadanos que acepten estar en las dos instancias creadas. Yo deseo fervientemente que salga bien en los dos lados, pero me temo que tendremos procesos manchados que acentuarán el escepticismo de una franca ciudadana que piensa y dice que nuestros partidos no tienen salvación ni remedio, pero bueno, es lo que tenemos, tampoco tenemos cómo sustituirlos, es la tragedia, el drama. Es la tragedia, porque es el vehículo, los partidos son Así el es. vehículo, ¿no? sí. Pues sí. Sergio, te mando un abrazo, muchísimas gracias, espero verte con más frecuencia, me va a dar mucho gusto. El gusto es mío, Adela. Gracias, querido Sergio, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿y tú vas a hablar con ellos? ¿A ti quién te invita? A mí me buscó Guadalupe Acosta. Acosta Naranjo. No he conversado de nuevo con él este tema, pero a mí en lo personal sí me preocupa mucho hasta dónde esta nueva comisión va a tener facultades internas, y le pongo unas comillas, para poder decir este aspirante está siendo apoyado por movilizaciones amplias de los partidos, tiene una cantidad muy grande de recursos que está en la recabación de las firmas, usando la recabación de las firmas o en la producción de los debates. Sí. Es todo un tema que creo que se tiene que reflexionar con mucho cuidado, porque si se ha pedido, yo he sido una
una voz enfática en decir Morena tiene que sujetarse a las normas establecidas y no tener campañas adelantadas. Yo creo firmemente que la precampaña de Morena empezó cuando el presidente en junio del 2021 dijo que él era el destapador y que los otros eran las corcholatas, y de ahí desató todo el proceso de la sucesión presidencial. Pues me parece que si se pide de un lado, se tiene que pero hacer del lo otro. que es cierto también, Marco, es que pusieron a la oposición en una disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Respetamos la ley que ellos no respetan y que al parecer aquí nadie respeta? Y pues nos quedamos meses atrás, o pues le damos para adelante, ¿no? Yo creo que lo que dices es también cierto. Pues es que... Porque al final de cuentas, si esto fuera un maratón, Adela, pues nosotros veríamos cómo, sin que el árbitro dé la señal de salida, la gente de Morena ya va corriendo en el kilómetro 18. Y la oposición pues ni siquiera ha empezado. Entonces, ni siquiera sabemos quiénes van a ser las candidaturas que se le van a enfrentar a la candidatura de Morena en el 24. Pues por lo pronto ya se bajaron 3, ¿no? Germán Martínez, sí, Lili Telles, Mauricio Vila. También, bueno, Vila sí, claro. Vila con posibilidades, los 3, ¿no? Sí, que Vila es uno de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional. Entonces, Lili Telles, que ha generado también una cierta expectativa, que creo que el tema del cuestionario que nadie le aclaró. De 50, pues sí. Digo, ella, no pues, sé si no espero un poco a que se lo respondieran. Yo los tuve aquí ayer, te digo, a Marco Cortés, a Chucho Zambrano, a Alejandro Moreno, y justo le saqué la lista de 50 preguntas de Lili, que tenían mucho sentido, la mayoría, ¿no? Yo las vi en su cuenta de Twitter. Exacto. Y sí me pareció que pues había que aclarar esas cuestiones. Supongo que tampoco las dirigencias tienen ahora... No lo tienen claro. Muy claro ese punto. Y me lo dijeron. Se lo van a echar acá a la comisión organizadora. Exacto. No, y la le comisión van a decir, le tendría a ver qué dice la comisión organizadora. Entonces, yo no sé si Lili pues, ya la vio perdida, la oportunidad, o no se esperó unos días, ¿no? Yo supongo que Lili apostaba más a un mecanismo de encuestas, donde ella ha resultado, digamos... Más como en Morena. Ajá, exactamente, beneficiada, digamos, ha reflejado pues que hay gente que tiene simpatía por su postura política, por sus posibilidades a la presidencia, pero ya este procedimiento es muy diferente. Primero, lo dijo con claridad en su video, pues movilizarse para tener 150,000 firmas no es nada sencillo, y tiene razón, porque un ciudadano normal pues no tenemos capacidad para ir a juntar esas 150,000 firmas, ni orgánica ni financiera. Sinceramente, claro. Y en el caso de Lili dijo, bueno, yo estoy en esa condición, no estoy como los partidos que tienen una infraestructura distinta. El caso de Mauricio Vila, pues me imagino que también tiene que ver con algunas negociaciones internas con su propio partido. Porque Vila siempre ha estado entre los 3 primeros gobernadores. Yo le doy seguimiento a estas evaluaciones que hacen de los gobiernos estatales, y Vila siempre ha estado entre los 3 primeros. Es un gobernador que se ha mantenido muy consistente en cuanto a la aceptación de sus resultados por la población del estado de Yucatán. Entonces, que eso demuestra que al final los resultados importan, ¿eh? Sí, yo digo que sí. Sí, no por nada supuesto. más la feria de las vanidades y el ego y la popularidad. Los resultados pues, te colocan en donde tienes que estar. Y en el caso del senador Germán Martínez, bueno, pues él expresó críticas que me parecen, algunas de ellas tiene razón respecto ¿no? del método, y creo que justamente el gran reto que tienen ahora las organizaciones ciudadanas y los partidos, ya con independencia de cómo quede integrada la comisión organizadora, será explicar y generar consenso en torno al método. Ese es el punto central. Yo lo que vi hoy, he tenido varias llamadas de colegas tuyos de los medios, pero sí noto cierto desencanto por la disolución del Consejo Electoral Ciudadano. Caray, es que eso era... yo no había dimensionado cómo había generado cierta... entusiasmo, porque dio certeza, ¿no? Sí. Pues todos dijimos, mira, ¿no? Los partidos sí le están entrando, ¿no? Es la primera vez en un tema donde
me llevo menos insultos en redes sociales, debo decirte. Y ahora los que tengo fue por la disolución del grupo. Exacto. Sí, es todo una... Exacto, porque a todos nos parecía fantástico, ¿no? Que estuvieran todos ustedes participando en este proceso. Bueno, y además se había hecho una integración con personas que hemos trabajado en los temas electorales, con aceptaciones diversas entre la sociedad, pero también con personas con el prestigio de Sergio Aguayo, de Guillermo Sheridan, de María Elena, de María del Carmen Alanís, de Mariclera Acosta, de Tere González. O sea, sí, la verdad es que era un grupo, a mí me gustó mucho también. Me tocó participar en varias de las discusiones del grupo y la verdad es que cuando ya vas combinando estas perspectivas y ves la riqueza que tiene el grupo, dices, sí podemos aportar algo. Y todos estábamos en ese ánimo y por eso lo que dijo Sergio es correcto. Una premisa que colocamos, porque era también una premisa de nuestra autonomía en las decisiones, fue no devengar ningún salario ni percibir ningún tipo de apoyo de ninguna naturaleza. Evidentemente, pues habría un secretariado técnico que nos ayudaría a cumplir los acuerdos, pero eso era una ruta diferente. En el caso de los 11, nadie dijimos, iba a cobrar un solo peso. Nadie, exactamente. Sí. ¿De qué depende que le entres al nuevo comité o que te bajes? Del nivel de autonomía que vaya a tener la comisión, de la capacidad real que la comisión vaya a tener para poder arbitrar el organismo. Si no tienes posibilidades de sacar tarjetas y de establecer sanciones adecuadas, pertinentes a las infracciones que pudieran cometerse, a mí me parece que entonces no tiene mayor sentido. Ya. Supongo que no ha sido fácil para Guadalupe, ¿no? Acosta, quien te invitó a participar en esto, negociar con los partidos políticos, ¿no? Viejos lobos de mar, incluyéndolo a él. Pero a mí sí me sorprende que no haya dicho nada. Mira, ya más allá de la trayectoria tan amplia que ha tenido Guadalupe, sobre todo en el PRD, en partidos de la izquierda, porque él empezó antes del PRD, yo lo que he visto con él, porque también he asistido a algunas discusiones del Frente Cívico Nacional, el Frente Cívico integró una cosa que le llaman Consejo Nacional y tienen personas que están adscritas a partidos y otros que no. Dentro de un grupo como de 80 personas que no tenemos ninguna inscripción partidaria, yo he participado en algunas de esas deliberaciones. Me lo dijo. Y entonces, pero lo he visto, te lo digo así, con una convicción real de que se puede hacer algo desde las organizaciones a mí ciudadanas. También me lo pareció. O sea, vino aquí 2, 3 veces y dijo, va a ser así, ¿no? Una gran participación de la ciudadanía. Y entonces esto redunda en, pues, otra vez los partidos políticos, ¿no? Pues vamos a ver cómo se decanta esto, pero yo a Guadalupe en lo particular sí te doy testimonio, el mío, de lo que he visto. Sí lo veo convencido de que es necesaria la apertura hacia la ciudadanía y que es necesario que la ciudadanía avale y legitime una determinada candidatura. Es más, te lo diría, creo que en términos generales él coincide con esto que mencioné hace poco. Yo lo dije con claridad en alguna de las reuniones del Frente. A mí me parece que el Estado de México demostró con claridad que las movilizaciones sociales no en automático van a apoyar candidaturas de marcas partidarias que ya están desgastadas. Sí. O sea, vamos a decirlo con claridad. Todos los partidos, incluido Morena, va a empezar a resentir el desgaste del ejercicio del gobierno. Poder, claro, ¿Por del qué? gobierno. Porque Morena en las elecciones que sigue de las 9 gubernaturas tiene Veracruz, tiene la Ciudad de México, tiene Chiapas. O sea, esos 3 estados que son grandototes, sumados a otros que controla, como el caso de Morena, perderlo, de Morelos. Vamos a ver, puede haber, yo creo que ya una primera evaluación en las urnas y no sería nada extraño que la alternancia se ratifique como un método de evaluación ciudadana adecuado y que varias de estas gubernaturas que tiene Morena, por ejemplo en la Ciudad de México, pues no les fue nada bien en las elecciones del 21. Claro. Entonces, bueno, pues este es el tema. Yo digo que si se van a ir por intentar ciudadanizar a un político, esto no va a funcionar, ¿no?
Sí, lo dices bien. La verdad, Sí, lo dices tiene bien. que entrar bien la ciudadanía, ¿no? Y que se note y que se vea. Sí, tiene que estar convencida. Estos acuerdos cupulares, y ahí es donde le dan la razón al presidente, Pues sí, ¿no? de alguna manera. Pues sí, Sí. pues sí. Sí, Se bueno, los dije ayer, ¿eh? No estoy diciendo nada que no les haya dicho en su cara. Y además el presidente haciendo su trabajo. porque Claro, y que lo hace muy bien. Él es un jefe de campaña y hay que Claro. entenderlo así. Y Él, muy bueno. Es un político de tiempo completo y está metido en todos los temas, ¿no? Como ningún otro presidente se ha metido a la parte de la operación política. Marco, pues siempre es un gusto platicar contigo. Déjame tu teléfono si me haces favor. Claro que sí, Te voy Adela. a pasar el link de la entrevista que, Claro que sí, Adela. que Muchas hicimos gracias. aquí y otro dato. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Marco. Gracias. Muchísimas gracias. Les